Hola, ¿qué tal? Soy una vez más su hermano Fran García. Hoy vengo a traerle un pequeño repaso, un pequeño estudio acerca de qué es la oración. Desde una manera eh, muy escueta, podemos decir, muy amplia, podemos decir que la oración no solamente se resume en un concepto, sino que se resume en una relación entre Dios y nosotros. Fíjese que he dicho que la oración no se resume entre una relación entre nosotros y Dios, sino entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Porque la oración va dirigida hacia el eterno. Es decir, el mismo sentimiento, las mismas ganas de orar que tenemos son puestas por el mismo Dios. Ahora bien, ¿por qué debemos orar? Para el cristiano es una respuesta que podemos decir, el orar es como el respirar. De la misma manera que respiramos como seres humanos, es la misma manera en que Dios anhela que nosotros podamos fluir de una manera natural, de una manera espontánea dentro de la oración. Hay diferentes razones por las cuales debemos orar. La oración es una forma de servir a Dios, por ejemplo. Otro motivo por el cual debemos orar es que la oración es un ejemplo dado por nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros como creyentes. El orar es algo que el Señor Jesucristo nos demostró, fue uno de sus ministerios que llevó a cabo, el ministerio de la intercesión al Padre por medio de la oración. Otra razón para orar es que Dios decidió en su eterna voluntad que la oración sea el medio para lidiar con nosotros, ¿vale? O sea, podemos decir también que es una preparación, la oración, para decisiones importantes. Lo vemos en el libro de Lucas en el capítulo 6. También podemos decir que es para derrotar la actividad demoníaca en la vida de las personas. Mateo 17. También es para buscar más obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Para todo ese tipo de actitudes y de actividades debemos lidiar por medio de la oración. También para adquirir fortaleza y vencer a la tentación. Mateo 26. Otra de los motivos por los cuales debemos orar es que nos fortalece, no solamente a nosotros, sino a otros espiritualmente. Venimos a Dios con nuestras peticiones y tenemos las promesas de Dios de que nuestras oraciones no son en vano. Aún así, no recibimos específicamente lo que pedimos. Nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el verso 26. Él ha prometido que cuando oremos por cosas que estén de acuerdo a su voluntad, Él nos las concederá. Él dice así en su palabra, primera de Juan, capítulo 5. Es decir, la oración no es un mero acto de egoísmo. La oración no es un mero acto de yo decir o clamar a Dios para que Dios me dé lo que yo quiero, sino que mi oración se va a conectar a la voluntad del Padre. No podemos venir a pedir en una actitud en la cual yo pida para mí, es decir, la oración que se relaciona en las Escrituras según la línea que llevaba nuestro Señor Jesucristo, es que esa oración iba conectada con la voluntad del Padre. Él mismo lo dice: Padre, pasa de mí esta copa si fuese necesario, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Algunas veces el mismo Dios retarda sus respuestas. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo a su voluntad nuestras oraciones. Y lo hace también para beneficiar de cierta manera a sus hijos. En estas situaciones debemos ser pacientes, debemos ser diligentes y perseverar en la oración. Así nos lo dice Lucas 18. La oración no debe ser vista
como el medio por el cual Dios cumple nuestra voluntad en la tierra, sino como el medio para hacer que la voluntad de Dios sea hecha aquí en la tierra. Es decir, tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. La sabiduría de Dios, hermanos, excede sin medida a la nuestra. Es decir, la falta de oración es falta de fe. ¿Cómo la fe aumenta? Por medio de la oración. Y la falta de confianza en la palabra de Dios es un síntoma de que no estamos orando. Oramos para que nuestra fe en Dios cada día aumente. Y la falta de confianza y la falta de fluidez no nos dice otra cosa, sino que hemos dejado de orar de una manera efectiva de parte de Dios. Y bendecirá Dios nuestras vidas abundantemente cuando oremos como de la manera que Él quiere que oremos, conforme a su voluntad. Y nos dará aún más de lo que pedimos y de lo que entendemos según su perfecta voluntad. Fíjese que he ligado siempre que la oración a la perfecta voluntad de Dios. La oración es nuestro principal medio para ver la obra de Dios en nuestra vida y en la de los demás. Y siendo el medio por el que nos conectamos, por el que nos aliamos al poder de Dios, a la unidad con Dios. Es nuestro medio para defendernos de los ataques del enemigo, ¿vale? Pero también para derrotarlos por medio de esa oración que nosotros clamamos a Dios. Por eso, que Dios nos encuentre con frecuencia entre su trono, postrados, para rendirle pleitesía, darle honor y gloria, mediante la oración. Tenemos que orar sin cesar. Es importante que oremos sin cesar. El mandato de Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 de orar sin cesar puede resultar muy confuso muchas veces, porque a lo mejor muchos tienen un entendimiento erróneo de lo que signifique orar sin cesar. Y no está hablando solamente de tener una postura de inclinación y los ojos cerrados durante todo el día, porque eso sería completamente inaudito, completamente sin significado. Lo que Pablo quiere decir es que oremos sin parar. Oremos en cada momento, oremos en todo tiempo, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, siempre estar en esa comunión, en esos pensamientos, que esté siempre la palabra de Dios en nuestras vidas. Otra metodología es la meditación en lo que hemos leído. Podemos meditar y es una manera de interceder ante Dios por medio de nuestros pensamientos, por medio de lo que estamos meditando, de lo que ya habíamos leído. Cada de nuestros pensamientos se vuelven hacia la preocupación, el temor, el desánimo y el enojo. Debemos consciente y profundamente convertir cada pensamiento que tengamos en oración, en acción de gracias al Dios de la gloria. En su carta a los Filipenses, Pablo nos ordena dejar de estar ansiosos, y que en cambio sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre en toda oración y ruego con acción de gracias, en el capítulo 4 y el verso 6. Es decir, Él enseñó a todos los creyentes a perseverar en la oración, de la misma manera que nos enseña a nosotros a perseverar, a no cesar mediante la oración, a que estemos juntos unánimes cada día intercediendo los unos por los otros. Hermanos, y amigo, tú que me escuchas, para los cristianos, la oración es como el respirar. No tienes que pensar en respirar. De la misma manera, Dios quiere que no pienses en que tienes que orar, sino directamente estar conectado 24/7 mediante la oración con Dios. La atmósfera que ejerce presión en tus pulmones y esencialmente que te obliga a respirar es la misma atmósfera que te tiene que obligar, que te tiene que empujar a orar delante de la presencia de Dios. Es por ello que es más difícil sostener tu respiración, porque esa misma acción que te empuja a querer respirar, que sientes que te asfixias,
Es lo mismo que debería sentir cada creyente cuando no está aliado a la oración. Tiene que sentir que algo le está faltando. Tiene que sentir que hay algo que falta en su vida. Y eso solamente lo podemos conseguir por una oración constante y ferviente y sin cesar. Repito una vez más, no se trata de una acción de estar siempre postrado, sino de estar postrado de corazón, de estar postrado de mente y de espíritu. No importa si tienes los ojos abiertos, si tienes los ojos cerrados. Lo importante es estar siempre conectado y meditando en esa palabra que hemos leído previamente de parte de Dios. Hay muchos obstáculos para que nuestras oraciones lleguen a la presencia. El obstáculo más obvio y más recurrente es la presencia del pecado en nuestra vida, pecados no confesados en el corazón de la persona que está levantando ese clamor a Dios. Debido a que nuestro Dios es santo, hermanos y amigos, tú que me escuchas, hay una barrera que existe entre Él y nosotros cuando venimos a Él con pecado. Ahora bien, tú podrías preguntar, pero es que todos tenemos pecado. Sí, pero antes de levantar ese clamor debemos venir en una oración de arrepentimiento a la presencia de Dios para que Él pueda escuchar nuestras oraciones y que no sean interferidas por ese pecado latente en nuestra vida. La Biblia se refiere a muchas áreas de pecado que son obstáculos para una oración efectiva que llega a la presencia de Dios. Primero, cuando estamos viviendo de acuerdo a la carne y no al espíritu. No estamos siendo guiados por el espíritu, sino que estamos siendo guiados por nuestros impulsos carnales, nuestro deseo de orar y nuestra habilidad para comunicarnos con Dios efectivamente son obstaculizados una vez que el pecado y la actitud carnal se han apoderado de nosotros. Aunque recibamos una nueva naturaleza cuando hemos nacido de nuevo, es importante que entendamos que esa vieja carne, esa vieja naturaleza siempre está ahí dispuesta a pedirnos paso en el momento que nosotros cesemos en la oración, en el momento que cesemos en la comunión con Dios. Una manera de vivir en la carne es el egoísmo. Por ejemplo, otro impedimento para la oración efectiva es el egoísmo. Cuando somos egoístas con los demás o somos egoístas con nosotros mismos, podemos entender de que la oración va a tener impedimentos delante de la presencia de Dios porque nuestro corazón está lleno de egoísmo. El vivir conforme a los deseos egoístas de la carne también obstaculizará nuestras oraciones delante de la presencia de Dios. Pero otro obstáculo de una oración efectiva es un espíritu que se niega a perdonar a los demás. Es un espíritu que no quiere perdonar a otros. Cuando nos negamos a perdonar a otras personas, hermanos, crece esa raíz de amargura en nuestros corazones y por lo tanto se alimenta ese ego, esa egolatría, ese egoísmo en nuestras vidas y le damos paso a que la carne predomine al espíritu y nuestras oraciones sean obstaculizadas delante de la presencia de Dios. Si albergamos odio y amargura hacia otros hermanos, vamos a crear una barrera en nuestra oración delante de Dios. Este principio fue bellamente ilustrado en la parábola del siervo implacable en Mateo 18, 23 al 35. Esta historia nos enseña que Dios nos ha perdonado una deuda que está más allá de toda medida, de todo valor de nuestro pecado. Y Él espera que nosotros perdonemos a otros de la misma manera que Él ha perdonado nuestros pecados. Otro obstáculo para una oración efectiva delante de la presencia de Dios es nuestra incredulidad. Esto no significa, como algunos sugieren, que porque venimos a Dios convencidos de que Él concederá nuestras peticiones, Él está de alguna manera obligado a responder dichas oraciones. El orar sin dudar significa orar con la fe, con la creencia y el entendimiento que nos caracteriza por esa naturaleza dada por Dios, como nuevos creyentes, como nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero sin fe, dice las Escrituras, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, según el escritor del libro a los Hebreos en el capítulo 11, en el verso 6. Cuando venimos a Dios en oración, dudando de su carácter, dudando de su promesa, dudando de su poder, lo insultamos, hermano, agredimos su santidad. Nuestra confianza debe estar en el carácter de Dios, en que Él puede llevar a cabo dichas oraciones si están, una vez más, lo repito, alineadas a su voluntad. El que pide tiene que pedir con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, dice las Escrituras, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Lo dice Santiago capítulo 1. Finalmente, la discordia en el hogar es un impedimento fuerte para tu oración. Pedro menciona específicamente esto como un estorbo en las oraciones de un esposo cuya actitud hacia su esposa es menos que bondadosa, una actitud arrogante, una actitud machista. Vosotros, maridos, dice Pedro, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo repito, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto lo dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3. Tenemos que entender que la oración que no tiene estorbo es una oración con poder, es una oración que llega y que se alinea a la voluntad de nuestro eterno Dios. La idea de que el poder, hermanos, va inherente a la oración es muy popular, es muy conocido. Todos creemos que cuando levantamos un clamor a Dios, esa oración va llena de poder. De acuerdo a la Biblia, hermanos, el poder de la oración es simplemente uno, el poder de Dios. El poder de la oración es el poder de Dios. Es quien escucha y responde a nuestras oraciones. Consideremos algunos aspectos de esa oración llena de poder. El Señor Dios Todopoderoso, hermanos, puede hacer todas las cosas y no hay nada imposible para Él. Lucas capítulo 1, verso 37. También podemos entender que Dios invita a su pueblo a orarle a Él. La oración a Dios debe ser hecha de una manera persistente, perseverante, con acción de gracias, con fe y que se alinee dentro de su voluntad. ¿Para qué? Para que su gloria sea manifestada y con un corazón recto delante de su presencia. Santiago 5:16. El Dios Todopoderoso escucha las oraciones de sus hijos. Él nos manda a orar y nos promete escuchar cuando lo hacemos. En mi angustia, dice, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, nos dice el salmista en el Salmos 18, en el verso 6. El Señor, hermano, responde a nuestras oraciones cuando van alineadas a su propósito. Dice el salmista una vez más, yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Salmos 17:6. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Salmos 34:17. Dese cuenta que claman los justos. Es importante que nuestro corazón y nuestra vida esté llena de justicia, de la justicia del Cristo de la gloria, no de nuestra justicia humana ni de nuestra justicia personal y particular, sino de la justicia impartida por Cristo en la cruz del Calvario. Otra idea popular es que la cantidad de fe que tenemos determina si Dios contesta o no nuestras oraciones. Sin embargo, el Señor responde nuestras oraciones a pesar, muchas veces, no siempre, pero a pesar de nuestra falta de fe. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. La iglesia ora curiosamente por la liberación de Pedro en la cárcel y Dios contesta su oración, pero Pedro se acerca al lugar de la reunión de oración y toca la puerta. Pero al principio los que están orando se niegan a creer que realmente era Pedro. Ellos oraron por su libertad, hermanos,
pero no esperaban una respuesta a sus oraciones. Es decir, ese de repente de parte de Dios los sorprendió. Ellos estaban orando sin creer que Dios iba a actuar inmediatamente. Sin embargo, Dios los sorprende respondiendo esa oración. ¿Por qué? Porque se alineaba a los propósitos y a la voluntad que ya Dios tenía decretada para ciertas acciones que iba a llevar a través de la vida de los apóstoles. El poder de la oración no fluye de nosotros. No son palabras especiales que decimos a la manera especial o de expresarlas de una manera que suenen bonitas. Ni siquiera la frecuencia con la que oramos viene de nosotros. El poder de la oración no se basa en una dirección hacia la cual nos inclinamos o en cierta postura. El poder de la oración no previene de elementos, de símbolos, de artefactos, de velas, ni de otros elementos. El poder de la oración viene del Dios eterno de la gloria, que escucha y contesta nuestra oración. La oración nos pone en contacto con el Dios todopoderoso y debemos esperar poderosos resultados, hermanos, ya sea que Él decida conceder nuestras peticiones o no. La gloria siempre será de Él y para Él. Sea que Él decida respondernos o no, debemos estar gozosos y esperar que Él hará algo mejor con nuestra vida. ¿Cómo podemos orar de una manera que sea comunicativa con Dios? Para comprender, hermanos, la naturaleza de la comunicación que hay entre Dios hacia nosotros y la nuestra hacia Él, necesitamos comenzar con algunos preceptos claves. Lo primero es que Dios solamente habla la verdad. Él jamás miente y Él jamás engaña. Lo segundo es que la Biblia es la palabra misma de Él, es la palabra de Dios. La palabra griega para escritura es la palabra grafe. Se usa 51 veces en el Nuevo Testamento para describir los escritos del Antiguo Testamento. Pablo afirma en 2 de Timoteo 3:16 que estas palabras son literalmente inspiradas por el eterno Dios. La palabra grafe también se aplica al Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Pedro llama escrituras a las epístolas de Pablo. Y también cuando Pablo cita en 1 Timoteo 5:18 las palabras de Jesús como se encuentran en Lucas 10:7 y también las llama escritura. De esta manera, una vez que establecimos los escritos del Nuevo Testamento, pertenecen a la categoría especial de escritura. Entonces estamos en lo correcto al aplicar 2 de Timoteo 3:16, que toda escritura es inspirada por Dios y todas las palabras son palabras del Dios mismo. Muchísimas gracias, hermanos, por este breve momento que hemos compartido. Gracias, amigo, tú que nos visitas mediante las redes sociales.